Buenos días con todos. Mi nombre es Mónica Costa, soy líder del área de consultoría en riesgos para Marsh Perú. Y el día de hoy venimos a presentarles un tema sumamente importante que refiere al riesgo de fraude, cuál va a ser el tipo de tratamiento que le podríamos dar, algunas herramientas de mitigación y algunas herramientas de transferencia con las que venimos trabajando, asesorando continuamente a nuestros clientes. Quiero presentar al equipo que nos va a acompañar el día de hoy. Orlando Rivera, que es gerente del equipo de Marsh Advisory, ingeniero de sistemas de información. Orlando cuenta con más de 10 años de experiencia viendo temas de gestión de riesgos, control interno, auditoría interna, principalmente en industrias de minería y financieros, y actualmente es responsable del área de servicios de consultoría, a la cual nosotros denominamos ESG, que trata servicios referidos a el manejo de los riesgos environmental, social and governance. Dentro de governance o dentro de aquellos riesgos que tienen que ver con el gobierno corporativo, nosotros vemos el tema de riesgo de fraude en la sección o en el tipo de tratamiento de este riesgo, que son la implementación de sistemas para la mitigación de este fraude, de este riesgo. Y también contamos con la participación de Alfonso Alegre, quien es gerente VP del equipo de placement. Alfonso es economista de la Universidad del Pacífico, cuenta con 15 años de experiencia en el diseño y negociación de programas de seguros y reaseguros para diferentes aseguradoras y empresas públicas y privadas del país. Actualmente se desempeña como líder de la gestión de mercados para Marsh Redder, corredores de seguros, en los ramos específicamente de líneas financieras y de responsabilidad civil, ¿no? Y lo curioso de cómo hemos combinado este tema es que nosotros estamos apuntando a un manejo conjunto de la gestión de riesgos para las distintas unidades de negocio. Nosotros lo que queremos brindar a través de esta charla, y cuál es uno de nuestros objetivos principales en estos momentos donde el riesgo de fraude pareciera o podría estar en aumento debido a estos cambios que están realizándose en estos momentos en las empresas. Nosotros creemos que las unidades que gestionan este tipo de riesgos no deben caminar de manera isolada, de manera aislada, sino deben estar totalmente unidas y de manera sistemática gestionar este tipo de riesgo, ¿no? A lo largo de toda la presentación vamos a ver algunos casos, vamos a ver algunas herramientas, como les comentaba, de mitigación, cuál es el enfoque que prevemos que podría venir, cuáles son los principales riesgos de fraude, los principales retos que tenemos a través de estos cambios que han habido últimamente en el escenario mundial. Y también vamos a ver cuáles son las principales herramientas que tenemos a nivel de transferencia de este riesgo, ¿no? Ahí nos van a explicar cuáles son aquellos escenarios cubiertos y cómo se van complementando cada una de estas pólizas, y terminaremos con una zona de preguntas. A lo largo de toda la charla también les vamos a hacer algunas preguntas a ustedes para poder un poco entender qué es lo que están pensando y cómo están tratando estos riesgos en sus compañías. Entonces, sin más, los voy a dejar con Orlando para que nos cuente un poquito los primeros 3 puntos de la presentación. Gracias. Muchas gracias, Mónica, por la introducción. Bueno, para iniciar, quería compartir con ustedes pues un video, ¿no? Que es justamente el caso de Volkswagen. No sé si ya lo habían escuchado, ¿no? Pero justamente fue un caso de fraude, ¿no? Donde pues el grupo, ¿no? hizo creer a las autoridades que los vehículos respetaban justamente las normativas de emisiones, ¿no? A través de un software que se desarrolló y que fue instalado en la centralita del motor, y lo que hacía era que trataba de cubrir pues las emisiones reales
de justamente de sus vehículos diésel. Entonces los invito a que puedan ver el video. Junio de 2015. Volkswagen entrega los premios Think Blue sobre sostenibilidad y energías renovables. Mientras tanto, en sus fábricas alteran los motores para contaminar sin ser pillados. En España, los propietarios de vehículos de las marcas del grupo Volkswagen hemos sido víctimas del fraude de las emisiones. ¿Qué ha hecho Volkswagen a nuestros coches? Volkswagen hizo creer a las autoridades que los vehículos respetaban la normativa de emisiones contaminantes mediante un parche informático instalado en la centralita del motor. Cuando el sistema reconoce que el coche no está en carretera sino en un banco de pruebas, se activa un programa que reduce las prestaciones del motor, reduciéndose así las emisiones contaminantes. ¿Qué conseguía Volkswagen con este software? Volkswagen alteraba las mediciones contaminantes, dando resultados en el banco de pruebas muy por debajo de los reales, entre 10 y 40 veces según la EPA. No solo perjudicó al medio ambiente, sino que también a cada uno de los propietarios. Los coches Volkswagen ahora deben ajustarse a la normativa sobre emisiones y para ello deberán ser modificados. Tendrán menos potencia, gastarán más y su precio será inferior. Ya lo han reconocido. We've totally screwed up. Volkswagen nos debe una indemnización. Ahora nos toca actuar a nosotros. Perfecto, bueno, y así como el caso pues, de Volkswagen, donde se dice pues, que la compañía llegó a tener pérdidas a nivel global pues, por costos legales, multas que tuvieron que pagar, acuerdos extrajudiciales, por aproximadamente 39.000 millones de dólares, ¿no? Han habido también otros casos de fraude que han salido a la luz y que han sido bastante conocidos, ¿no? Iniciemos de repente con el caso de Enron, ¿no? Que fue justamente un caso que aconteció en el año 2001, donde el esquema que se utilizó pues, fue el fraude en los estados financieros, ¿no? Y donde estuvieron coludidos o involucrados pues, los altos directivos de la organización y también una firma pues, de auditores externos, ¿no? Que fue el caso de Arthur Andersen y que inclusive pues, por el caso de Enron, esta firma desapareció. Otro ejemplo u otro caso pues, de fraude en estados financieros fue el de la compañía Parmalat en el año 2003, que es una empresa que se encarga de productos lácteos y derivados, ¿no? Y donde iniciaron también este esquema de fraude para tratar de cubrir unas pérdidas que tenía su subsidiaria en Sudamérica, ¿no? Aquí lo que ellos hicieron fue comenzar a crear pues clientes, comenzar a crear ventas ficticias y también activos fijos, ¿no? Fueron incrementando pues el valor que tenían dentro de lo que es efectivo y equivalentes, ¿no? Y esto lo hacían para poder emitir bonos y que los mismos sean atractivos pues para las personas, ¿no? En el año 2003, a causa pues de una auditoría independiente, pues se detectó que en la partida de efectivo y de equivalentes habían aproximadamente 3.8 billones de euros que no existían en realidad, ¿no? Y eso terminó, de hecho, afectando y cerrando a esta compañía. En el año 2008 también un caso bastante sonado, se dice pues que el caso de esquema de Ponzi pues más grande en la historia de los Estados Unidos. Si no conocían el esquema de Ponzi es básicamente lo que conocemos como la pirámide, ¿no? Que es este esquema pues donde se les paga
digamos, a los que están en la cabeza o en la cumbre de la pirámide a través de los ingresos pues, que vamos colectando, ¿no? De las personas que están más abajo, ¿no? Fue el caso de Bernard Madoff, ¿no? Una empresa pues, de inversiones americanas, ¿no? Donde se estiman que este fraude pues, llegó a obtener ganancias ilícitas por aproximadamente 64.8 billones de dólares. En el año 2016, el caso de Odebrecht, ¿no? Que está relacionado con corrupción, creo que ya todos los conocen, ¿no? Afectó pues a muchos países, nosotros incluidos. En el año 2019, también un caso bastante sonado, ¿no? Y que fue un fraude, digamos, a los cuidados de salud, ¿no? Fue el caso de Medicare, ¿no? Que es justamente este programa de ayuda a las personas ancianas y de bajos recursos, pues, americana, ¿no? Y donde se detectó pues que habían aproximadamente 24 doctores y algunos dueños de unas empresas de equipos médicos que estaban recetando ciertos equipos como por ejemplo collarines, rodilleras, protectores lumbares, entre otros, a pues pacientes que realmente no lo necesitaban, ¿no? Y pues se dice digamos, estos doctores, conjuntamente con los equipos, llegaron a poder obtener ganancias por aproximadamente $1 billón, ¿no? Y finalmente, un esquema de fraude que también ha sido pues bastante explotado, que hemos tenido muchos casos en los últimos años, es el de justamente de la brecha o la obtención de datos de las compañías, ¿no? Tenemos el caso pues de Target, tenemos el caso pues de la cadena de hoteles Marriott, y también en el año 2019 pues hubo un hacker que obtuvo información pues de aproximadamente 100 millones de clientes del banco Capital One, ¿no? Dentro de la información a la cual él tuvo acceso, pues incluía números de cuenta, líneas de crédito, estados de cuenta, entre otros, ¿no? Entonces, estos son solo algunos de los casos de fraude pues, que más han sonado en los últimos años. Ahora, para hablar un poco también de cifras, ¿no? Cuando hablamos de los esquemas de fraude, es interesante pues analizar el Reports to the Nations, que es justamente un informe que emite digamos, la Asociación de Examinadores de Fraude Certificadas, o ACFE por sus siglas en inglés, y que básicamente recopila datos o casos, ¿no? De fraude que han ocurrido en organizaciones. Específicamente en el año 2020, pues este informe obtuvo datos de aproximadamente 2.500 casos de fraude materializado en organizaciones, 101 de ellos, pues, casos de Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Y algunas cifras importantes es que estos 2.500 casos aproximadamente, pues generaron pérdidas por aproximadamente 3.6 billones de dólares a las organizaciones, ¿no? Algo que también pues nos presenta este estudio es que el esquema de fraude más utilizado con mayor casos fue el de malversación de activos, ¿no? Pero también fue el que menor pérdida en promedio tuvo, ¿no? Con solo 100.000 dólares. Y el menos frecuente, pero el que más pérdidas causa a las organizaciones, es el de fraude en el reporte financiero, con una pérdida media de 954.000 dólares. ¿No? Otro elemento también bastante interesante que incluye este reporte es que nos habla pues, de algunos controles que se detectaron en estas organizaciones y que ayudaron pues, a mitigar los efectos de los eventos de fraude. Y específicamente estos dichos controles se los voy a presentar más adelante. Otro dato bastante importante es que en el 85% de los casos pues, se visualizaron comportamientos de alerta, ¿no? Red flags, ¿no? Dentro de estas alertas, pues tenemos, por ejemplo, que los perpetuadores tenían dificultades financieras, estilos de vida valorados, que habían deficiencias de control interno en las organizaciones también, que fue justamente el método por el cual se pudo hacer efectivo estos esquemas, ¿no? También tenían problemas, pues, de divorcios o problemas familiares, entre otros,
¿no? Entonces es importante también que cuando nosotros estemos analizando, investigando posibles eventos de fraude, pues también le pongamos foco en estas alertas o en estos red flags. Ahora vamos a empezar con una encuesta y les vamos a dar unos minutos pues para que nos ayuden respondiendo. Yosimar, si me ayudas con la primera pregunta, por favor. Listo. Entonces, a nivel general, ¿consideran que los casos de fraude se han incrementado en los últimos 4 meses? Vamos a darle unos segundos más para que puedan completar. Bueno. Listo. Bueno, más o menos el 91% pues, de los asistentes consideran que en los últimos 4 meses se han incrementado los casos de fraude a nivel general. La siguiente, por favor, Yosimar. Listo. ¿Consideran que los casos de fraude se van a incrementar en los siguientes 6 meses? Bueno, efectivamente vemos que aproximadamente el 97% de ustedes considera que en los siguientes 6 meses pues se incrementarán los casos de fraude a nivel general. Y la última pregunta, por favor, Yosimar. Listo. ¿Cuáles consideran que son los esquemas de fraude que tendrán un mayor incremento en los siguientes 6 meses en Perú? Y aquí pueden marcar más de una opción. Perfecto. Yosimar, si me ayudas compartiendo los resultados, por favor. Listo. Ok. Entonces, como pueden ver, el 89% de ustedes considera que, digamos, el esquema de fraude que va a tener un mayor incremento en los próximos 6 meses es el fraude cibernético, seguido pues, por fraude en cadena de pagos, luego fraude interno y finalmente fraude por parte de proveedores. ¿No? Y es bastante interesante pues, los resultados que hemos tenido de esta breve encuesta, ¿no? Y si los comparamos justamente con un benchmark, con un reporte que emitió recientemente el ACFE también, ¿no? De el fraude en la coyuntura de COVID-19, ¿no? Donde vemos pues que los encuestados consideran, ¿no? que el mayor fraude pues que se ha observado durante el COVID-19 es justamente el fraude cibernético y que también es el fraude que consideran que un mayor incremento va a tener de cara aquí a los siguientes 12 meses, ¿no? hasta el 2021. Seguido por el fraude de proveedores, ¿no? Que está relacionado pues, con por ejemplo, incrementos injustificados de precio, tergiversación de productos, ¿no? Que es cuando de repente estos proveedores nos entregan pues, productos que no cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas, o de repente aumentos también o duplicidad pues, en la facturación. Otro de los esquemas de fraude también que tendrán un incremento significativo
de aquí a mayo del 2021 son los fraudes en las cadenas de pagos, ¿no? A través, pues, del uso de tarjetas de crédito clonadas, a través, pues, de cheques sin fondos, entre otros. Y también un dato interesante, que en el top 5 pues, de los esquemas de fraude con mayor incremento, es que vamos a tener también los fraudes en seguros, ¿no? Que es justamente pues, cuando las organizaciones tratan de crear pues, algún siniestro, ¿no? Para poder tratar de obtener algún beneficio por parte, pues, un beneficio económico por parte pues, de las pólizas de seguro con las que cuentan. Ok. Ahora, algunos conceptos clave, ¿no? Primero, entender qué cosa es fraude, ¿no? Y es justamente un acto intencional o deliberado de privar a otro de una propiedad o dinero a través de la astucia, engaño u otros actos desleales, ¿no? Es importante mencionar, pues, que el fraude puede ser perpetrado ya sea por personal interno de la organización o por agentes externos de la misma, ¿no? Entonces, si quisiéramos dividir, pues, los tipos de fraude, podríamos decir que hay tres tipos de fraude en general. El primero, que es el fraude interno, o también conocido como fraude laboral u ocupacional, y es justamente el esquema de fraude que se utiliza cuando algún empleado de la organización, pues, hace uso, ¿no? No correcto, ¿no? Deliberado o una mala aplicación de los recursos o activos de la organización. El siguiente tipo de fraude es el fraude externo, y que aquí sí tenemos una amplia gama de esquemas de fraude, ¿no? Que justamente es cuando agentes externos a la organización, pues, obtienen, ¿no? Dinero o algún activo, pues, de la organización a través de actos desleales, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el tema de pues, proveedores deshonestos, fraudes en cadena de pagos, piratería, robos de propiedad intelectual, fraude en seguros, en atención médica, como el caso pues, de Medicare, entre otros. Y finalmente, fraude contra personas, que son justamente acciones que van a perjudicar a las personas, tales como, por ejemplo, robos de identidad, el esquema de Ponzi, que es este esquema pues, de la pirámide, o esquemas de phishing y de fraudes de pago adelantado, ¿no? Principalmente estos dos últimos son los que de repente en las noticias estamos viendo pues que más casos se están llegando a materializar, ¿no? Muchas personas están comprando pues a través de internet, de repente por el marketplace de Facebook o algún otro marketplace, ¿no? Y llegan a hacer pues pagos adelantados por productos que finalmente nunca reciben, ¿no? Hay, como les digo, muchas noticias que están sonando en las últimas semanas, pues justamente con este tipo de fraude. Otro elemento que es importante que conozcamos es la teoría del triángulo de fraude, que es una teoría que fue desarrollada pues, por un criminólogo estadounidense y que básicamente explica cuáles son los factores que se tienen que conjugar para que un fraude se llegue a materializar, ¿no? Son tres factores. El primero, que es la presión o la motivación, ¿no? Que básicamente es, pues, qué es lo que está motivando a la persona a que yo pueda cometer este acto ilícito, ¿no? Que puede ser una necesidad, puede ser algún estilo de vida que quisiera tener, puede ser algún tipo de vicio, alguna dificultad económica por la que esté pasando en el momento, o alguna presión externa, ¿no? Puede que alguien, algún colaborador de la organización esté siendo extorsionado, ¿no? Para poder cometer, pues, algún acto ilícito. El segundo factor es el del método, perdón, el de la oportunidad, que básicamente es el método por el cual se va a llegar a cometer el esquema de fraude, ¿no? Que puede ser, pues, un exceso de confianza, un acceso privilegiado, una inadecuada segregación de funciones en la organización, o puede ser también una deficiencia, ¿no? En el control interno de la organización, ¿no? Y este método puede estar ya dado por la organización, como por ejemplo si es que no hay controles muy bien implementados, o también el método pues lo puede buscar el mismo defraudador.
Y finalmente, el tercer y último factor es el de la racionalización o el de la justificación, ¿no? Y aquí es pues justamente en lo que es excusa, ¿no? El perpetuador que puede ser, no sé, si es que es un empleado, puede decir de repente, no, pues me lo merezco, o la compañía no me está pagando mis horas extras y por eso es que yo voy a cometer este acto, o de repente, pues lo que yo estoy obteniendo no es nada para las ganancias que tiene la compañía, no los va a afectar materialmente, entonces por eso es que yo voy a cometer pues este acto. Hay algunos otros autores pues que dicen también que basta con que dos de estos factores, ¿no?, estén presentes para que ya se cometa justamente un fraude. Y hay otros dos elementos también que es importante tener en cuenta, y el primero es que cuando hablamos de fraude, pues no hay una materialidad, ¿no? Si es que a través de este, digamos, esquema de fraude, yo he podido obtener o detectar que se ha obtenido 1 sol, 2 soles o 10 soles, pues de beneficio ilícito, o $1 millón, $2 millones, pues es considerado igualmente un fraude. Y lo segundo es pues que tiene que estar presente la intencionalidad, que tiene que haber una intención, ¿no? Que es diferente a un error. Errores pueden haber, puede que hayan errores de repente pues por desconocimiento del personal, que no conocían alguna política, algún procedimiento, algunos controles, ¿no? Pero eso no necesariamente significa que justamente haya la intención pues de cometer algún acto fraudulento. Y otro tema importante que los invito a que puedan investigar, que puedan tomar en cuenta, sobre todo cuando hacen pues sus análisis de riesgos de fraude, son los árboles de fraude, ¿no? Aquí presentamos pues el árbol de fraude propuesto por el ACFE, ¿no? Que define únicamente los tipos de fraude interno, ¿no? Los que están relacionados pues con los fraudes laborales, ocupacionales y de abuso, y los divide en 3 grandes grupos, ¿no? Corrupción, malversación de activos, que puede ser a través pues de efectivo o también de inventario o de otros activos, y finalmente los esquemas relacionados pues con reporte financiero. Hay otros autores que en realidad hablan de que hay, cuando hablamos pues de fraude laboral u ocupacional, son 4 grupos o 4 categorías, ya que separan lo que tiene que ver pues con recursos humanos y nómina también, ¿no? Y también pues hay otras tipologías que son básicamente los esquemas pues de fraude externo, que aquí sí tenemos muchos casos, ¿no? Entonces los invito a que cuando hagan los análisis de riesgos, ¿no?, puedan utilizar estas herramientas, ¿no?, para tratar de identificar fraudes o esquemas de fraude, ¿no?, que se puedan cometer en los procesos y en la realidad, pues, de su organización. Ahora, para entrar a lo que es la mitigación del riesgo de fraude, aquí les voy a presentar, pues, algunas herramientas, ¿no?, que que justamente se pueden utilizar para ayudar justamente con el tratamiento de este riesgo, que justamente uno de los elementos es la prevención y mitigación. La primera herramienta que deben de pues analizar es el modelo de 3 líneas, que antes era conocido pues como el modelo de las 3 líneas de defensa, ¿no?, del Instituto de Auditores Internos, ¿no? Y que básicamente es un modelo que va a ayudar a las organizaciones en poder estructurar, ¿no?, su esquema de gobierno, y que van a ayudar justamente a alcanzar los objetivos de la organización a través de un gobierno sólido y de una adecuada pues, gestión de riesgo, ¿no? Este modelo pues parte de justamente del órgano de gobierno, que son justamente el directorio, los comités de directorio y la gerencia general, ¿no? Y que son justamente los encargados pues, de la supervisión y del liderazgo de la compañía. Dentro del esquema de dirección, pues tenemos la primera línea, ¿no?, que es justamente los dueños de los procesos, los responsables pues de los procesos para poder entregar un producto o un servicio a los clientes, y que también tenemos pues los procesos back office. Eh, Aquí sí es importante mencionar que justamente esta primera línea son también los dueños
¿no? Los responsables de sus riesgos, ¿no? Son quienes más conocen los procesos y son los dueños de los riesgos. Dentro de la segunda línea, pues tenemos áreas que por su experiencia, ¿no? Van a apoyar y van a monitorear, ¿no? Cuestiones relativas a los riesgos, ¿no? Dentro de algunos ejemplos, pues, de áreas que tenemos dentro de la segunda línea, vendría a ser el área de gestión de riesgos, las áreas de prevención de fraudes, el área de control interno, de contraloría, de calidad, de seguridad de la información, entre otros. Y finalmente, la auditoría interna, que justamente es el aseguramiento independiente, ¿no? Y objetivo. Ahora, aquí hay algo bastante importante y que por experiencia, pues los invito a que ustedes puedan también tomar en consideración. Y es que, sobre todo, entre la primera, segunda y tercera línea debe haber una adecuada comunicación, ¿no? Sé que algunos pues, de los presentes en este webinar forman parte de los equipos de auditoría interna, otros de los equipos pues, de prevención de fraude y de riesgo, ¿no? Y es importante que haya una muy buena comunicación entre los equipos de riesgos, de seguros y el equipo de auditoría interna, ¿no? Yo personalmente he visto casos, ¿no? En que el equipo de auditoría interna puede estar realizando pues investigaciones de algunas denuncias, ¿no? Por posibles fraudes que se han cometido en la organización, ¿no? Y donde inclusive han llegado a determinar pues cuál es el impacto económico, ¿no? Que justamente la organización ha tenido. Pero como no tenían una adecuada comunicación con el equipo de seguros, no conocían justamente las pólizas con las que contaba la organización que van a ayudar con la transferencia del riesgo, no pudieron nunca recuperar ese impacto económico pues, que tuvieron y que ya nos lo va a presentar Alfonso más adelante, pues hay una póliza pues justamente que nos ayuda a poder recuperar ese impacto económico ante la materialización pues, de algún evento de fraude. Otra herramienta es mediante la implementación de un adecuado sistema de control interno, ¿no? ¿Qué cosa es un sistema de control interno? Pues es un proceso que es ejecutado por el directorio, la gerencia y el personal de la compañía, es decir, a todo nivel desde la organización, ¿no? Que está diseñado para proveer una seguridad razonable, ¿no? Acerca del cumplimiento de los objetivos de la entidad, ¿no? Y aquí es importante mencionar que es una seguridad razonable, no nos va, digamos, o no va a mitigar al 100% necesariamente, justamente, o impedir que se cometa, pues, un acto de fraude en la organización, ¿no? Específicamente tomando el marco de control interno COSO, que de hecho es el marco más conocido a nivel global, pues dentro de su principio número 8, ¿no? Nos invita a que podamos evaluar justamente la posibilidad de que se cometan fraudes en la organización. E inclusive, COSO, en conjunto con el ACFE, en conjunto con el Instituto de Auditores Internos y con el Instituto de Contadores Públicos, han elaborado una guía, ¿no? Que es justamente el Fraud Risk Management Guide, ¿no? Que de hecho amplía un poco más este principio y nos da ciertas herramientas y hasta templates, ¿no? De cómo es que pueden ser diseñadas estas políticas de fraude para las organizaciones. Entonces también los invito a que puedan justamente revisar esta guía, pues, de fraude, ¿no? Emitida por COSO, como les decía, que es COSO, en conjunto con la ACFE, con el Instituto de Auditores Internos y con el Instituto de Contadores Públicos. Ahora, otra herramienta, ¿no? Es a través ya de los controles antifraude. Aquí hay algunos de los controles, pues, o son los 18 controles que fueron identificados, pues, en el análisis, en el Report to the Nations que hizo justamente el ACFE, ¿no? Y tenemos, pues, controles a todo nivel, desde la capa de gobierno, que es justamente el código de conducta, tener políticas antifraude, la implementación, pues, de un comité de auditoría independiente y la supervisión de la gerencia general, ¿no? A controles más ya operativos también, como puede ser la realización, pues, de monitoreo de datos o de analytics,
¿no? Hay que, pues, utilizar justamente las herramientas con las que cuentan las organizaciones, ¿no? Y que nos van a ayudar, como les decía, justamente a poder detectar de repente algún tipo de alerta o detectar pues algún fraude que se pueda estar llegando a materializar en la organización. Otro control bastante importante es el de la línea ética. De hecho, en el Report to the Nations 2020, pues pudimos ver de que aproximadamente el 43% de los fraudes analizados, pues se detectaron a través de la línea ética, ¿no? Entonces es importante pues que analicemos si es que hoy en día nuestra organización cuenta con algún canal para que podamos justamente realizar este tipo de denuncias, ¿no? Validar si es que está realizado o si es que únicamente está abierto pues para el personal interno de la organización o si es que personas externas a la organización también pueden denunciar algún acto a través de esta línea ética, ¿no? Y un punto importante que también tenemos que tomar en cuenta son los canales que estamos utilizando, ¿no? En algún momento hice pues una revisión en una compañía donde únicamente tenía dos canales, que era a través de correo electrónico o a través de un link en la página web. Pero justamente analizando la estructura de la compañía, pues aproximadamente el 70% de sus colaboradores eran operarios y no tenían, digamos, acceso regularmente al correo electrónico o alguna computadora pues para poder hacer estas denuncias. Entonces aquí también es importante pues que analicemos cuáles son los canales que están implementados en la organización y que pues puedan llegar a todos los colaboradores de la misma. Otra herramienta, otro control antifraude es la segregación de funciones, ¿no? Es importante que haya una adecuada segregación en la organización, ¿no? Que se dividan justamente digamos, las personas y las responsabilidades que las mismas van a tener, ¿no? Que no haya alguien que, por ejemplo, sea juez y parte de la creación y aprobación de las órdenes de compra, ¿no? Las funciones tienen que estar divididas, pues tiene que haber algunas personas responsables del registro, otras de la autorización, y finalmente un grupo que se encargue pues de la conciliación o la verificación, ¿no? Y ese es un punto que tenemos que tomar muy en cuenta, sobre todo en la coyuntura actual, donde muchas organizaciones están teniendo pues indisponibilidad de personas, ya sea pues porque lamentablemente se contagian por el COVID, o porque las organizaciones también están con un esquema de reducción de personal. Entonces es importante que se analice, ¿no? Y cómo pues con estas indisponibilidades que vamos a tener de gente, cómo es que está quedando la segregación de funciones de la organización. Otro de los elementos es a través pues de los controles relacionados con límites de aprobación, ¿no? Que se definan justamente para aquellas transacciones críticas de la compañía, límites pues para que no solamente una persona intervenga en el proceso, sino pues por montos sea más de un área que intervenga en la misma. Y aquí también invitar pues a los equipos pues de control, a los equipos de auditoría interna, a que cuando hagan las revisiones no únicamente se enfoquen en validar si es que se están cumpliendo con estos límites, ¿no? Sino que vayan más allá, ¿no? Que se analicen, por ejemplo, si es que están habiendo órdenes de compra partidas, ¿no? De repente, pues detectan que hay órdenes de compra a un mismo proveedor en un periodo de tiempo muy cercano, que de repente el jefe de compras está partiendo para hacer de que no pase, pues, a una instancia superior, ¿no? Y que justamente pueda estar coludido de repente con algún proveedor y de esta manera, pues, estar obteniendo algún beneficio ilícito. O de repente, órdenes de compra por un mismo producto que se está realizando a diferentes proveedores, ¿no? Podría ser también una alerta, ¿no? Y algo pues que los equipos de auditoría interna deberíamos estar investigando en las organizaciones. Y finalmente, el último control es pues la ejecución de pruebas analíticas, ¿no? Aquí es importante mencionar pues que este tipo de pruebas se puede realizar pues con herramientas básicas, como por ejemplo un Excel, ¿no? O a través de herramientas también que son
mucho más duras, mucho más fuertes, ¿no? Y que inclusive se pueden llegar a configurar, ¿no? Algún tipo, pues, de pruebas, algún tipo de scripts directamente en sistemas que estén conectados a los sistemas core de la organización para monitorear en tiempo real, ¿no? Pues actos que podrían, ¿no? Levantar pues una alerta de un posible esquema de fraude, ¿no? No voy a revisar digamos, todas las pruebas que se pueden realizar, pero sí los invito a que revisen también la página del ACFE. En la página del ACFE ellos tienen una herramienta que es gratuita, ¿no? Y que de hecho detalla para, digamos, los esquemas que están comprendidos dentro de su árbol de fraude, cuáles son algunas de estas pruebas que podemos ejecutar, ¿no? Utilizando data de la información para tratar de detectar, pues, posibles esquemas de fraude que se estén cometiendo. Bueno, eso es todo con respecto a la parte de mitigación. Solo para cerrar, una encuesta adicional y le doy el pase pues a Alfonso para que nos ayude explicando todo el esquema pues ya de transferencia de riesgo, ¿no? Que es justamente otra manera que podemos tratar este riesgo de fraude. Yosimar, si me ayudas por favor con la encuesta. Listo. Ok, entonces, ¿cuáles considera que son los principales desafíos que tienen ustedes dentro de la organización para poder luchar contra el fraude a raíz del COVID-19? Les damos 10 segundos más para que puedan terminar de votar, por favor. Listo. Muchas gracias. Entonces les doy el pase a Alfonso, por favor. Buenos días, gracias Orlando. Gracias a Mónica y a Yosimar por la iniciativa. Creo que es importante lo que mencionábamos al inicio de la charla. Nosotros como consultores de riesgos tenemos que tener un modelo de asesoramiento que sea integral. Porque justamente estamos tratando con riesgos que requieren de un tipo de respuesta comprensiva e integral, ¿no? Ese es el primer concepto antes de ir a lo que es los alcances de los productos de seguro que tenemos disponibles en el mercado para la transferencia del riesgo de fraude. Quiero dejarle 3 ideas base, ¿no? La primera es que el riesgo de fraude es un riesgo dinámico, diverso, cambiante en el tiempo, ¿ok? Tan simple o tal a la par como lo que es la criminalidad. La criminalidad tiene diferentes modalidades de materializarse. Así, digamos, los riesgos de fraude que se experimentaban en los años 80 han variado sustancialmente a los que tenemos ahora, ¿no? Con la globalización, con la digitalización de la economía. Entonces, la respuesta del mercado de seguros tiene que ser también una respuesta comprensiva e integral que de alguna manera integre, en la medida de lo posible, a las diferentes modalidades de riesgo de fraude que hay que se materializan en la realidad, ¿no? Entonces, por eso es que también la respuesta nuestra como Marsh, como asesor de riesgos, tiene que ser integral, ¿correcto? Lo segundo es que los seguros no mitigan el riesgo de fraude, ni lo desaparecen. Para mitigar el riesgo de fraude, nosotros como consultores debemos asesorar a las empresas a que refuercen su sistema de control interno,
lo de las 3 líneas de defensa que les decía Orlando, los controles de seguridad mínimos para evitar los fraudes internos, los fraudes externos. Los seguros lo único que hacen es de alguna manera transferir el impacto financiero hacia la organización cuando se materializan estos riesgos de fraude, ¿correcto? No hace nada para mitigarlos y mucho menos para evitarlos. Eso es importante porque antiguamente se creía, bueno, yo voy a, como ya tengo un seguro, ¿para qué me voy a preocupar en los mecanismos de control interno? Sí, al final la aseguradora, voy a transferir todo el riesgo a la aseguradora no hay ningún problema. Eso definitivamente no es una manera de pensar que de alguna manera sea viable para las compañías. Sobre todo porque hay riesgos que sí se pueden transferir y hay riesgos que no se van a poder transferir. Hay riesgos que se pueden mitigar el impacto financiero, porque al final del día, digamos, la póliza de seguros puede utilizarse para los grandes riesgos, pero lo que uno quiere es que no se vea afectado el balance o el estado financiero de las empresas y que la empresa continúe su actividad de manera normal. Para eso tenemos los mecanismos de control para que de alguna manera también mitiguen el impacto financiero y segundo, nos permitan recuperarnos más rápidamente. Y lo tercero es que un concepto clave en los seguros de fraude, que vamos a ver básicamente lo de la 3D y lo de crime comercial, es que tiene que haber una pérdida directa, una pérdida financiera real hacia el contratante de la póliza o asegurado, ¿correcto? Aquí no se cubren ni pérdidas hipotéticas, ni pérdidas supuestas, ni pérdidas consecuenciales siquiera, ¿correcto? Se cubren las pérdidas directas de activos, ya sea activos físicos, ya sea dinero, títulos valores, con la evolución del producto, los activos digitales, ¿correcto? Que se materializan en, digamos, sistemas informáticos, en data almacenada en los sistemas, en los diferentes softwares que uno adquiere para darle seguridad a la data que se da y al funcionamiento que se tiene en estos sistemas informáticos, ¿correcto? Entonces, definitivamente tiene que haber una pérdida real. Y eso lo van a ver ustedes en las explicaciones que voy a dar a continuación en los diferentes productos que el mercado ofrece para este riesgo, para transferir el riesgo de fraude financiero. Entonces, empecemos con la póliza que nosotros más conocemos, la póliza tradicional comprensiva de deshonestidad, desaparición y destrucción, la 3D, donde la mayoría de las definiciones de los 6 convenios habla de pérdida de dinero y títulos valores, ¿correcto? O activos fijos. No se refiere o no está en la definición los activos digitales, que eso lo vamos a ver en la póliza de crime, pero de alguna manera este es el producto convencional o tradicional con el que se empezó a cubrir o a transferir el riesgo de fraude, ¿correcto? Siendo el convenio 1 el que está apuntando a transferir el riesgo de fraude interno, o sea, por el propio empleado. Ojo que acá no cubrimos los fraudes que hay colusión de los gerentes, de los directores o de los dueños de las empresas, porque ellos forman parte del gobierno de la organización. Y como ustedes, Orlando ya les explicó, en el modelo del ACTE, forma parte de una de las líneas de defensa de todo sistema de control interno de la compañía. Entonces, los órganos de gobierno no están, digamos, asegurados si es que forman parte del acto ilícito, salvo que se exprese lo contrario en una negociación particular con la aseguradora. Siguiente, por favor. Sí, rápidamente, entonces, aquí los conceptos de la primera, de lo que le decíamos, se indemniza la pérdida de dinero y objetos susceptibles a robo, fraude o actos deshonestos, imputables a trabajadores, ¿correcto? Y esos son los fraudes internos. Y también los fraudes externos, es decir,
el robo por parte de agentes ajenos a la organización, ¿correcto? Y siempre estamos hablando de activos físicos. Se excluyen los actos fraudulentos, como le decían, de los que participen directores y gerentes, ¿correcto? Activamente o en colusión con el empleado. Y lo importante también es que además de que haya la sustracción del activo fijo o del activo físico del asegurado, tiene que haber, el empleado deshonesto tiene que haber obtenido una ganancia ilícita. Es decir, no simplemente vale de que Alfonso Alegres deposite dinero en su cuenta, el dinero que le pertenece a la empresa, sino también que haya hecho uso del mismo para beneficio personal, ¿correcto? Con la adquisición de bienes, joyas, propiedades, ¿correcto? Primigeniamente se cubre a los personal que está registrado en planilla, sin embargo, se puede negociar a que se extienda a otros trabajadores que no estén en planilla del asegurado, pero sí que tengan participación activa en los predios del asegurado, personal de limpieza, vigilancia externa, pero eso tiene que ser negociado antes con la aseguradora. No cubre pérdidas sufridas por errores o equivocaciones, como lo decía Orlando en su presentación. El fraude es un acto intencional, deliberado, ¿correcto? Los errores o equivocaciones son actos no intencionados y por lo tanto no configuran como fraude. Y para eso tú tienes otro tipo de póliza, como por ejemplo la ARC profesional. Y por último, estamos hablando de entidades que no son bancarias, o sea, no son instituciones financieras las que puedan adquirir una 3D, sino empresas comerciales, llámese mineras, llámese empresas de construcción, digamos que cuyo giro de negocio principal no sea actividades de intermediación financiera, ¿no? De compra y venta de créditos o de títulos valores, como sí son, por ejemplo, los bancos, las cajas u otras instituciones financieras. Siguiente, por favor. Entonces, eso es un poquito el alcance de cobertura del convenio 1. Rápidamente, estamos hablando de actos dolosos, ¿correcto? Los actos fraudulentos son actos dolosos y penados por la ley, o sea, son ilícitos. Estamos hablando de romper una ley, lo que tiene en materia de cobertura. Se debe producir una pérdida real de dinero y o valores y o bienes susceptibles de ser convertidos en dinero. Tiene que producirse dentro de la vigencia de la póliza, ¿correcto? Tiene su máximo periodo de redescubrimiento de 1 año o 12 meses. Pero nunca después de 3 meses siguientes a la renuncia, despido o receso del trabajador. Digamos, este concepto, para quienes no manejan mucho seguro, se llama lo de los productos de, es un producto de claims made. Entonces, necesariamente tiene que haberse ocurrido y reportado durante la vigencia de la póliza para que tenga cobertura. O se le da, digamos, un periodo después, si es que no la contratas la póliza o la renuevas, porque algunos hechos, y los aseguradores lo reconocen así, no se descubren inmediatamente. Son hechos que el trabajador de alguna manera lo ha mantenido oculto por varios meses. El trabajador identificado debe ser denunciado ante la autoridad competente. Luego, si no se puede identificar al trabajador deshonesto, el asegurado deberá presentar la evidencia razonable que pruebe o permita presumir de manera razonable que la pérdida solo pudo haber sido causada por uno o más trabajadores. Y finalmente es importante el tema de la declaración de los trabajadores, declarados en función a la categoría de riesgo, ¿correcto? Si vamos a la siguiente, por favor. Nosotros conocemos las 3 categorías de riesgo, la A, la B y la C, donde la A es la más expuesta, los trabajadores que tienen mayor manejo de dinero, mayor manejo de existencia, mayor manejo de activos fijos de la sociedad o del asegurado que contrata la póliza. Y así sucesivamente. La B, por ejemplo, son aquellos que tienen acceso a eso, pero con menor frecuencia en tiempo que los de la categoría A, y la categoría C simplemente los que no están contemplados ni en la A ni en la B. Es que es importante que se haga una diligente declaración por parte del asegurado de estas 3 categorías de riesgo para evitar lo que llamamos el infraseguro, ¿correcto? Que puede reducir su habilidad de recuperar la indemnización por parte de la póliza o simplemente no lo vaya a cubrir. Siguiente, por favor. Bien, un poco enlazando lo que decía Orlando de los controles internos, también las pólizas de seguro tienen unas normas mínimas de control, ¿correcto? Que va muy atado a lo que los certificadores profesionales del AFTE, digamos, recomiendan, ¿no? O sea, tiene que haber segregación de funciones. Y por eso es que una persona no puede encargarse todo el proceso
de verificación, de autorización de una transacción donde hay activos financieros de la compañía. Tiene que haber segregación de funciones, tiene que haber, digamos, un screening del personal que está a cargo, es decir, tiene que tener antecedentes policiales, o la empresa tiene que haber tenido un mínimo criterio de selección del personal que está a cargo, sobre todo a cargo de activos de la empresa. Las vacaciones también es importante, aunque esos 15 días ahora por ley son 7 consecutivos, lo cual ha relajado un poco ese requerimiento porque va de acuerdo a la ley del país. En operación de cobranzas, las verificaciones y auditorías es importante, y para operaciones de caja tiene que haber arqueos trimestrales y conciliación mensual de las cuentas bancarias. Siguiente, por favor. Manejo de existencias también, tiene que haber inventarios físicos de ingreso y salida de existencias en el almacén. Y en cuanto a dinero en efectivo, tiene que, por ejemplo, ser depositados inmediatamente en el banco, no dejarlo pernoctar en las instalaciones del asegurado, porque puede ser susceptible a robo. Los pagos con depósitos en las cuentas que se mantengan en los bancos, mayor de 5.000 soles o dólares, se debe verificar que dicho depósito sea en efectivo, y los cheques u órdenes de pago o documento de transferencia de fondos deben ser o tener necesariamente doble firma. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bien, este segundo convenio de la 3D no voy a hacer mucho porque no es parte o no es un riesgo de fraude per se, de los que nos interesa atacar en esta presentación. Me gustaría ir de frente al 4 y al 5, que tiene que ver con falsificación de cheques y de instrumentos de pago, ¿correcto? Definitivamente, digamos, el asegurado de buena fe realiza instrucciones financieras o transacciones financieras porque recibe un cheque o porque recibe un pagaré o algún instrumento o una instrucción de algún cliente o de un tercero, y de buena fe realiza la transacción sin saber de que puede estar falsificado, ¿correcto? Entonces, definitivamente eso es un riesgo en materia de cobertura bajo los convenios 4 y 5, ¿correcto? Ya sea cheques o ya sea, por ejemplo, un billete falsificado o, porque, por ejemplo, un título valor de una propiedad que sea falsificado realiza un préstamo, por decir, o avala un préstamo de un tercero. Entonces, todas estas acciones son materia de cobertura por parte de los convenios 4 y 5, salvo porque, digamos, no hay una participación de un trabajador. Si es que hubiera una colusión del trabajador, entonces sí estaría reclamándose bajo el convenio 1 de deshonestidad. Siguiente, por favor. Bien, y el último es el robo de activos fijos y existencia por parte de terceros, nuevamente. Aquí sí, digamos, tiene que haber evidencias de un robo con fractura, de violencia para apropiarse ilícitamente de los activos del asegurado. Aquí no se cubre desaparición misteriosa, no se cubre el hurto, como se denomina en seguros, a la desaparición misteriosa. Tiene que haber, digamos, un rompimiento de puerta, un forcejeo de cerraduras, una violentación de las cámaras de seguridad, por ejemplo, para que de alguna manera se active la cobertura. Eventualmente también dentro de este alcance de la convenio 6 se cubre activos de empleados, algunos celulares, o de clientes que han estado en la agencia, por ejemplo, o en la casa comercial del cliente en el momento del atraco. ¿Correcto? De alguna manera, como les digo, la solución de seguros se flexibiliza a las diferentes consecuencias que puede traer un acto violento de robo por parte de un tercero.
Importante hacer salvedad en el tema de que hay algunas garantías importantes para que se active la cobertura de robo. Por ejemplo, que no puedes dejar desocupado el lugar asegurado por más de 7 días, ¿correcto? Es una garantía que regular en todas las pólizas de seguro de 3D, que tiene que ser cumplida para evitar que la compañía de seguros rechace un reclamo, y esto es una situación complicada en estas épocas de cuarentenas que hemos sufrido. Siguiente, por favor. Bien, estas son las coberturas adicionales, además de bienes y dinero de trabajadores perdidos durante el asalto, el hurto para solamente activo fijo, o sea, computadoras, equipos electrónicos, más no existencias, ni dinero y o valores. Dinero y o valores se cubre bajo otros convenios. Y el dinero de directores y gerentes en poder de mensajeros solo por asalto, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, en esta póliza sí me quiero centrar bastante, porque digamos, esta es la respuesta del mercado a un riesgo de fraude que evoluciona, es lo que mencioné al inicio de la exposición, es un riesgo dinámico, es un riesgo diverso. Entonces, sobre todo en el extranjero, se comercializan lo que se llaman las pólizas de crimen comercial, que son pólizas comprensivas de delitos financieros y delitos informáticos, ¿no? Tú tienes un módulo, siguiente por favor, que se llama deshonestidad, donde tú involucras a todos los tipos de deshonestidad o de fraudes internos, es decir, por parte de tus propios empleados, y fraudes externos, es decir, por parte de proveedores, de clientes, de cualquier tercero que de alguna manera pueda, mediante un acto fraudulento, causarte una pérdida financiera directa, ¿correcto? Entonces, vamos rápidamente, son 15 convenios o amparos los que tiene esta póliza de el primer módulo de deshonestidad. Básicamente el primero es el que cubre la deshonestidad, como la conocemos también en el convenio 1 de la 3D, la infidelidad de empleados, ¿correcto? Ya sea actuando solo o en concurso con otros. Acá también está la dualidad de que no solamente haya una pérdida financiera de la empresa, sino que también el empleado obtenga una ganancia ilícita en beneficio del mismo, ¿correcto? El de predios es también lo mismo. Cuando hay, digamos, un robo de de activos contenidos en locales del asegurado, ¿correcto? Previamente declarados a la aseguradora, es lo que cubre ese convenio 2 de predios. El convenio 3 o el amparo 3 de la póliza de crime está referido a tránsito, es decir, cuando se ocasiona pérdidas a los activos de la empresa mientras están circulando de un lugar a otro, ¿correcto? También con condiciones específicas, con garantías que hay que tener en cuenta y que son previas a la indemnización de la póliza. El amparo 4 tiene que ver con también lo que cubría el convenio 4 de la 3D, que es la falsificación de cheques y otros documentos, ¿ok? Y acá estamos hablando de la pérdida que se le causa pérdida directa nuevamente, que se le causa al asegurado por falsificación o alteración de un instrumento financiero cometido por un tercero. En este caso estamos hablando de cheques, documentos que tengan valor, como especies valoradas, como títulos valores, como pagarés, etcétera, etcétera. El amparo 5, siguiente por favor. Tiene que ver con falsificación de documento de retiro de propiedad. Es decir, son aquellos documentos emitidos por el asegurado con el fin de ser utilizados por los clientes del asegurado para el retiro de propiedad manufacturada y o comercializada por el asegurado. Es decir, si yo fabrico un producto que comercializo en diferentes distribuidoras y yo emito unos documentos que autorizan, por ejemplo, la salida de esos productos, puede haber personas que falsifiquen esos documentos de salida
de mi mercadería o de mi producto, ¿correcto? Causándome obviamente una pérdida, un perjuicio financiero directo por esta actividad fraudulenta. La falsificación extendida, el amparo 6, tiene que ver con pérdidas que se hayan causado cuando el asegurado actúa de buena fe basado en instrucciones de órdenes de pago electrónicas, ¿no? Estamos hablando, bueno, ya está un poquito en desuso esto de los telex, o TWX probados, avisos telegráficos, ¿no? Antes, digamos, esa era la manera de dar instrucciones de órdenes de pago. Ahora, digamos, los métodos son más sofisticados, pero digamos que eso se ha quedado como un convenio para aquellas instituciones, sobre todo comerciales, que siguen utilizando este método de pago para hacer sus transacciones. Luego, el amparo 7, perdón, tiene que ver con hurto de computador, ¿correcto? Que tiene que ver con las pérdidas de dinero. Perdón, un segundito. Pérdidas de dinero, títulos, valores o de propiedad del asegurado causados por hurto por computador cometido por un tercero. Siempre por un tercero. Hurto por computador significa el acto de tomar intencionalmente dinero o títulos, valores mediante el uso de un computador localizado en el predio del asegurado o en cualquier otra parte. ¿Correcto? Entonces ya estamos de alguna manera utilizando ya medios informáticos para cometer estos actos fraudulentos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. El 8 tiene que ver con fraudes en transferencia de fondos, ¿ok? Ya sea electrónicas o por escrito, ¿correcto? Y nuevamente, cometidas por un tercero y que causen una pérdida directa de dinero o títulos valores al asegurado. Convenio 9 o amparo 9 tiene que ver con moneda falsificada y giros postales, es decir, cuando se utilizan billetes, monedas, giros postales o lo que es las órdenes de pago de cheques de viajeros y ese tipo de cosas, y causa una pérdida financiera a nuestro asegurado. Fraude en tarjetas de crédito, ¿correcto? La clonación de tarjetas de crédito, el uso indebido de la tarjeta de crédito para hacer compras, ya sea de manera física o a través de medios digitales. Digamos que es una cobertura que hay mucha frecuencia en su ocurrencia y que normalmente los asegurados dicen, oye, pero yo tengo mi póliza 3D que debe cubrir eso. No, la póliza de 3D no cubre ningún tipo de fraude por medios electrónicos, ¿correcto? Y al momento de tú hacer una compra por una tarjeta de crédito, necesariamente vas a utilizar un medio electrónico para proceder con el pago. Entonces, nosotros debemos asegurar o aconsejar a los clientes de que vayan migrando a su póliza Crime, porque tendrían una cobertura importante aquí. Siguiente, por favor. Pérdida de clientes, o sea, cuando el que pierde a quien le ocasiona la pérdida financiera no es al propio asegurado, sino de que nuestro cliente sufre una pérdida financiera por cualquier infidelidad o falsificación cometida por cualquier empleado del asegurado que no actúe en concurso con los empleados de dicho cliente. Normalmente, digamos, al ser una extensión de cobertura, ya que no estás cubriendo una pérdida financiera al propio asegurado, sino al cliente del asegurado, te la sublimita, ¿correcto? Reposición de archivos, tiene que ver con los costos de reproducción de cualquier información contenida en todo tipo de manuscritos, registros, cuentas, microfilmes. Esto es archivos físicos, ¿correcto? No estamos hablando de archivos digitales, que eso es materia de cobertura de la segunda sección de esta póliza de crime, ¿no? Gastos de investigación, gastos legales, gastos por acceso no autorizado al sistema informático. Digamos que para preparar un caso de fraude, donde te requieren, por ejemplo, un organismo regulador o un Indecopy, cuando de alguna manera se ha vulnerado algún derecho de un cliente,
o temas de competencia tal vez, o la SUNAT, digamos, de alguna manera tú tienes que preparar un caso de defensa. Y para eso contratas a abogados, contratas a peritos, digamos, en temas de auditoría de fraude, a contadores, ¿no? Entonces, todos esos gastos te lo puede pagar la póliza a través de este convenio número 13. Incendio, sonada, motín, conmoción civil, digamos, es un complemento de las pólizas de property o multirriesgo. Aquí lo que se cubre no es tanto, digamos, el espacio físico en el cual está ubicado el activo del cliente, sino el activo en sí, o sea, el contenido, el dinero, los títulos valores, que ahí están contenidos por incendio, por terremoto, por conmoción civil, etcétera, etcétera. Entonces es un complemento a la póliza de property y normalmente pueden tener deducibles mejores que la del multirriesgo, donde dinero tiene un sublímite muy bajo o un deducible muy alto tal vez. Y finalmente la extorsión. La extorsión es una digamos, puede ocasionar pérdidas financieras al contratante de la póliza de seguro en la medida de que viene, digamos, la amenaza hacia una persona o hacia una propiedad viene con una extorsión por parte de quien perpetra el hecho para que le des algo a cambio, para que cese su actividad de intimidación, ¿correcto? Entonces, lo importante acá es que este hecho tiene que ser avisado, o sea, no de mutuo propio el asegurado va y paga el rescate o paga lo que le pide el extorsionador para que deje de extorsionarlo. Tiene que avisar, digamos, a sus superiores en la compañía y a las autoridades policiales, para que sean las autoridades policiales las que se encarguen de la negociación, porque ya estamos hablando de un delito, ¿correcto? Y cuando ya hay un delito, tiene que entrar la autoridad competente a manejar las negociaciones. Y si efectivamente hay, digamos, un rescate que pagar, previa autorización de la autoridad competente, esta póliza de seguro lo pagaría recién ahí. Pero sí es un requisito sine qua non para que se active esta cobertura. Bien, siguiente por favor. Este es el módulo de, he tratado de ir lo más rápido posible. Ya hemos definido algunos temas clave, como por ejemplo que tiene que haber una intencionalidad, un perjuicio financiero directo hacia el contratante y que digamos una ganancia ilícita por parte de quien perpetra el hecho. No pueden estar involucrados directores ni accionistas, o sea, los que son parte del gobierno de la organización. Hay algunos riesgos de fraude financiero que no están siendo cubiertos por las pólizas, ¿correcto? Obviamente no se cubre fraude de seguros, por ejemplo. Fraude en la cadena de pago se cubre, por ejemplo, si es que hay, digamos, una tarjeta de crédito involucrada o que se ocasiona un perjuicio financiero directo al contratante. ¿Correcto? Vayamos rápidamente a lo que es el módulo de crimen por computador. Que también es comprensivo. Tienes ahí 11 amparos, o 10 amparos, perdón. Y digamos que no voy a ir uno por uno, sino quiero de alguna manera que entiendan el concepto detrás de los aseguradores para dar este tipo de cobertura, ¿correcto? Acá, para empezar, estás hablando de activos electrónicos, intangibles, ¿correcto? Y no solamente estamos hablando de sistemas informáticos, estamos hablando de sistemas de medios de pago, por ejemplo. Estamos hablando de sistemas donde inicias pagos a través de voz, por ejemplo. Estás hablando de banca por internet, ¿correcto? Estás hablando de todo un mundo en el cual también puede haber suplantación de identidad de parte de un tercero, haciéndose pasar por algún empleado del asegurado o algún empleado del cliente del asegurado, y que hace que el asegurado incurra
en una transferencia fraudulenta sin que tenga conocimiento, ¿correcto? No voy a pasar uno a uno estos 10 amparos porque el tiempo ya nos gana, pero es básicamente, digamos, el espíritu detrás de tener 10 amparos. 10 amparos. Porque el riesgo cibernético, donde se causa, digamos, una pérdida financiera al asegurado a través de sistemas electrónicos y sistemas informáticos, es también muy diverso y muy dinámico, ¿correcto? Entonces, por eso es que tú tienes estos 10 amparos para, de alguna manera, hacer un producto comprensivo y global, ¿correcto? Pero lo importante acá es que con las coberturas de crimen por computador, lo que tú cubres son entonces pérdidas financieras que el contratante sufre por alguna vulneración de sus sistemas informáticos, de computadoras, alguna vulneración de sus sistemas de pagos electrónicos, algún virus que maliciosamente pueda de alguna manera introducir un tercero, ¿correcto? O el propio asegurado para obtener, o propio empleado del asegurado, perdón, para hacer que el asegurado pierda financieramente o tenga una pérdida financiera. Bien, quisiera pasar ahora a la encuesta. También tenemos unas encuestas por parte de la parte de transferencia de seguros. Igual todas estas láminas van a poder ustedes verlas en detalle. Yo solamente quería darles un poco los conceptos generales, transversales del espíritu detrás de los alcances de la póliza de crime y cómo esta de alguna manera responde de manera más integral que una póliza de 3D a la serie de riesgos de fraude que Orlando les mencionó al inicio de la práctica. Bien, la primera pregunta. ¿Considera que las condiciones mínimas que exigen las aseguradoras son fáciles de implementar, difíciles de implementar? No conozco las condiciones mínimas. Vamos a darles unos segunditos para que terminen la votación. Bien. Vamos a mostrarles los resultados. Entonces, son fáciles de implementar. En realidad hay casi, no se diría un empate, pero sí la mayoría de personas, el 43%, piensa de que son fáciles de implementar. Difícil de implementar son 33%, y no conozco las condiciones mínimas 24%, ¿no? 5 personas de las que han votado. Para aquellas que no conocen aún las condiciones mínimas, los invito a leer la parte de la exposición. Estamos hablando de segregación de funciones, estamos hablando de arqueos de caja chica, de inventarios físicos de existencia, estamos hablando de condiciones mínimas para el transporte de activos, ¿correcto? Ahí lo van a ver claramente en esa parte de los slides de la presentación de hoy. La siguiente, por favor. Creo que tenía una más. Yosimar, a ver si me ayudas. Ajá. Sí, listo. Gracias. Actualmente transfieren sus riesgos de fraude electrónico, interno y externo, a una póliza de seguro. Ajá. Sí, muy interesante, ¿eh? Solo el 25% dicen de que sí y el 75% dice que no. Yo creo que en realidad ya se conocen más abiertamente cuáles son los riesgos de fraude electrónico, ¿correcto?
lamentablemente todavía las personas, las empresas, no toman conciencia de la necesidad del seguro ahí. De repente tienen sus controles de seguridad bastante afiatados y no ven a la transferencia del riesgo como un elemento importante dentro de su estrategia de gestión de riesgos. Pero sin duda, la póliza de seguro está ahí para poder, de alguna manera, mitigar ese impacto financiero, que puede ser bastante tremendo. Y no solamente el impacto financiero, también el impacto reputacional, de no tener, digamos, sistemas de control informático, digamos, vulnerables, ¿correcto? Entonces, creo que este tipo de reuniones como las de hoy nos hacen dar conciencia de que estos riesgos son difíciles de manejar, son complejos, pero que existen herramientas que se pueden implementar en las organizaciones para, de alguna manera, mitigarlos. ¿Ok? Eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención y de vuelta a mis colegas de Marsh Advisory. Gracias, Alfonso. Bueno, nos hemos pasado 10 minutos, el tema ha estado súper interesante. Gracias, Orlando, Alfonso y Simar por todo el apoyo. Vamos a tener que, si es que no se tienen preguntas, y si es que se tienen preguntas, las vamos a recopilar. Los invito a realizar las preguntas. También me gustaría dejar en la última lámina los contactos de Alfonso y Orlando, por si tuvieran algunas preguntas adicionales. Por favor, siéntanse libres de mandar los correos tanto al Orlando como a Alfonso, para nosotros contestarles directamente. Vamos a también enviar a todos los inscritos a este Marsh College el video con la presentación. ¿Sí? Muchas gracias a todos por su participación y esperamos que esta información haya sido relevante, interesante para el cumplimiento de sus funciones. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias.